Vamos a hablar de las infecciones cutáneas, tejidos blandos y aparato locomotor. Como siempre, tendremos en cuenta los factores predisponentes que favorecen la enfermedad, en este caso, las infecciones cutáneas de tejidos blandos y aparato locomotor, los gérmenes más comunes que producen infecciones en la piel, en los tejidos blandos y el aparato locomotor, las muestras que son útiles para el diagnóstico microbiológico y las pruebas que son útiles en el diagnóstico microbiológico adecuado a las infecciones cutáneas, tejidos blandos y aparato locomotor. Todo ello nos llevará al tratamiento certero. En cuanto a los gérmenes causales, en forma metódica recorreremos desde los cocos gram positivos, pasando por cocos gram negativos, bacilos gram positivos, bacilos gram negativos y el resto de bacterias, además de los virus. En los cocos gram positivos tenemos al Streptococcus pyogenes como agente causal de la flora cutánea. Uno de los factores más importantes es la falta de higiene de la piel y también traumatismos previos. Entonces se puede producir piodermitis, impétigo, erisipela. Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae, después de una infección respiratoria, como una complicación a una enfermedad no tratada, puede causar abscesos a distancia, artritis, osteomielitis. El Streptococcus agalactiae, agente causal de infecciones en el recién nacido, pero también en la madre parturienta y en algún inmunodeprimido, puede causar como complicación de alguna infección primaria no tratada artritis y osteomielitis. Igualmente, Streptococcus viridans y fecalis son oportunistas y causan artritis y osteomielitis en inmunodeprimidos. También pueden causar infecciones intrahospitalarias aprovechando alguna intervención quirúrgica. Staphylococcus aureus también es parte de la flora cutánea, quizás más frecuente que Streptococcus pyogenes, es capaz de producir piodermitis, impétigos, abscesos relacionados con la falta de higiene de la piel y traumatismos sufridos en la piel y los tejidos subyacentes. También de algún foco a distancia puede llegar a producir artritis o osteomielitis si la bacteria se disemina por la sangre. Hay un cuadro muy particular producido por Staphylococcus aureus, que es el síndrome de la piel escaldada. En estos casos, la víctima suele ser un recién nacido y el factor suele ser la manipulación del recién nacido con las manos sucias. Staphylococcus aureus rápidamente cunde en la piel prácticamente virgen de un recién nacido, produciéndole la toxina exfoliativa que le causa un enrojecimiento de toda la piel con ampollas en forma diseminada, y a eso se le llama síndrome de la piel escaldada. Entre los cocos gram negativos tenemos a la Neisseria gonorrea, que es capaz de producir lesiones cutáneas cuando la gonorrea está muy avanzada y no ha sido tratada de principio. A esto se le llama pústula gonocócica, pero también puede causar artritis gonocócica y de hecho Neisseria gonorrea es de las pocas bacterias que produce artritis poliarticular, o sea de muchas articulaciones, y puede ser confundida con un reumatismo. Entre los bacilos gram positivos tenemos a Clostridium botulinum, causante de una parálisis flácida relacionado con los embutidos, pero en este caso suele producir el botulismo de las heridas, cuando el alimento contaminado entra en contacto con alguna herida del paciente puede causarle botulismo. Clostridium tetani es capaz de producir tétanos. Ya sabemos que la infección comienza en una herida que se ha producido con algún clavo encerrado, alguna espina o algo que ha estado en contacto con la tierra y que no tenga demasiado oxígeno y causa una parálisis espástica. En todo caso, el Clostridium perfringens puede causar una infección muy grave llamada gangrena gaseosa, también fascitis necrotizante con grave lesión en todos los tejidos. Los factores predisponentes para tener una gangrena son una mala irrigación, tejidos mal irrigados como pasa con el fumador crónico o el paciente diabético, y obviamente un traumatismo que introduzca el germen en alguna herida. Lo mismo pasa con Clostridium septicum. Entre los bacillus tenemos Bacillus anthracis, que causa el carbunco, que está relacionado con el contacto con alimentos que están enfermos, también con sus productos que estén mal cocidos.
Y en todo caso tenemos formas de carbunco y algunas de ellas son muy comunes, como es el carbunco cutáneo, en el que el germen entra, sus esporas del germen entran por alguna escoriación que se ha hecho el paciente, y obviamente también las esporas pueden venir del pelaje del animal o también de sus productos. Entre otros bacillos tenemos el Bacillus cereus, que ha demostrado ser un oportunista y que causa infecciones en los catéteres o sondas vesicales, y frecuentemente es un germen intrahospitalario. Corynebacterium diphtheria es el causante de la difteria, una faringitis sofocante, pero ocasionalmente también puede causar una difteria cutánea cuando las secreciones del paciente entran en contacto con alguna escoriación cutánea. En esos casos, el factor de riesgo obviamente es no haber estado vacunado, y también obviamente estar en contacto estrecho con las secreciones del paciente. Entre los bacilos gram-negativos tenemos a las enterobacterias patógenas estrictas, Salmonella typhi, Salmonella cholera suis. Pueden causar abscesos, artritis o osteomielitis en el contexto de una enfermedad de focos múltiples. Y aquí el consumo de alimentos contaminados con heces pues es el factor principal. Yersinia pestis es agente causal de la enfermedad de la peste, que obviamente es una enfermedad muy grave. En este caso, el factor es el contacto con ratas y pulgas, que son las transmisoras en realidad de la enfermedad. La mala higiene del hogar, ¿no? Y la falta de control de estos roedores podría ser importante para que aparezca esta enfermedad. Entre las enterobacterias patógenas oportunistas, como siempre, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Serratia, Enterobacter, Citrobacter, Providencia, causan infecciones intrahospitalarias, de heridas, de cirugía, de escaras y de todo tipo de tejidos, también artritis y osteomielitis en pacientes inmunodeprimidos, más todavía si están hospitalizados. Pseudomonas es también una bacteria oportunista que puede causar abscesos, artritis, osteomielitis en pacientes inmunodeprimidos y hospitalizados. Entre otros bacilos gram negativos tenemos a Haemophilus influenza, que después de una infección de vía respiratoria puede pasar por vía hematógena y producir abscesos, artritis, osteomielitis, ¿no? Haemophilus ducreyi es también un agente causal de enfermedades venéreas. En este caso se trata de una úlcera genital o alrededores dolorosa, que hay que hacer diagnóstico diferencial con la sífilis o chancro duro. A esta enfermedad se le llama chancroidia, y obviamente los factores están relacionados con la promiscuidad sexual. Entre las espiroquetas tenemos al Treponema pallidum, que es agente causal de la sífilis, y tanto la sífilis primaria, secundaria y terciaria, además de la sífilis congénita, traen manifestaciones cutáneas y también de otros tejidos. Entre las micobacterias tenemos que tomar en cuenta Mycobacterium tuberculosis. Después de una tuberculosis pulmonar no tratada, puede diseminarse el germen por vía hematógena y llegar a la articulación, produciendo artritis tuberculosa, o al hueso, osteomielitis tuberculosa. También existe la forma de la tuberculosis cutánea, que es la única que se adquiere directamente. En este caso, escoriaciones en la piel entran en contacto con las secreciones del enfermo, puede ser directamente o a través de los fómites. Igualmente, en estas condiciones, Mycobacterium avium intracelular causa exactamente las mismas enfermedades, pero en el paciente que tiene una inmunodepresión profunda, como es el SIDA. Mycobacterias atípicas como Mycobacterium kansasi y bovis son capaces de producir los mismos cuadros. Mycobacterium scrofulaceum es agente causal de la tuberculosis ganglionar. Es también una patógena oportunista que afecta a los inmunodeprimidos. Se llama escrófula. Mycobacterium lepra, causante de la lepra, está relacionado con el hacinamiento, compartir fómites, estar en contacto en forma directa o indirecta con las secreciones del enfermo y con las lesiones cutáneas. Esta es la lepra.
Entre los virus que producen infecciones cutáneas, tejidos blandos y aparato locomotor tenemos el virus del herpes simple, al cual tenemos que señalar puntualmente. El virus del herpes simple de tipo 1, relacionado con el herpes simple labial, estaría relacionado con el contacto directo con el enfermo, con el compartir fómites, o también podría ser que se produzca un rebrote después de bastante tiempo de haber cedido la primera infección. Se produce una enfermedad recurrente que estaría relacionado generalmente con el estrés. El virus del herpes simple tipo 2, llamado también virus del herpes simple de genital, ¿no?, que produce el herpes genital, ¿no?, está relacionado con la promiscuidad sexual. Virus como el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, VIH, virus del sarampión, virus varicela zoster, virus rubeola, enterovirus, parvovirus pueden causar exantema que acompaña a la enfermedad de base. Así, por ejemplo, el virus del sarampión, además de tener la fiebre, el catarro nasal, ocular, las aftas en la boca, pues puede causar erupción cutánea. Es característica del sarampión. Y lo mismo pasa con la mononucleosis infecciosa, que puede caracterizarse por otros síntomas como la fiebre, las adenopatías generalizadas, la hepatosplenomegalia, pero además existe un exantema. Los factores están relacionados con cada enfermedad y son varios. Así, por ejemplo, el virus del sarampión le va a dar a una persona que no ha recibido el esquema de vacunación completo. En los casos del parvovirus, por ejemplo, el factor estaría relacionado con el estrecho contacto con el enfermo, la inhalación de sus gotitas respiratorias, el compartir fómites, por ejemplo. En caso del ratovirus, es el agente causal de la rabia, el factor es ser mordido por un perro o estar en contacto con la saliva del animal, ser veterinario, trabajar como cuidador de un zoológico o de guardabosques, etc. El papilomavirus es capaz de causar verrugas en la piel y pólipos en las mucosas. En estos casos, el hacinamiento, el contacto directo con la lesión del paciente, el compartir fómites, incluso ropa íntima, en el caso de que las verrugas se presenten en la región genital, pues son importantes. Hantavirus, arenavirus, virus del ébola, fiebre manchada, virus del dengue, virus de la chikungunya producen también exantema en el contexto de las enfermedades que producen. Por ejemplo, el virus del dengue y de la chikungunya están relacionados con la picadura del mosquito. Y sin embargo, dentro de la enfermedad, una de las características es el exantema. Virus de la chikungunya y del dengue también pueden causar dolor articular. Especialmente el virus de la chikungunya puede causar una poliartritis aguda y crónica post-infección. Para el diagnóstico microbiológico, como siempre, debemos hacer diferencia entre bacterias y virus. Las bacterias se diagnostican especialmente con pruebas directas, como las tinciones y el cultivo, que ayuda a identificar al germen. No quiere decir que no se puedan hacer otras pruebas como la RCP, pruebas inmunológicas directas e indirectas, pero no suele ser lo habitual. Sin embargo, esto depende mucho de la bacteria. Entre los virus también tenemos pruebas directas y pruebas indirectas. Sin embargo, los virus en general se pueden diagnosticar por pruebas inmunológicas y por RCP. Dependiendo del virus se podrá encontrar el antígeno o el anticuerpo o también el genoma. Esto es lo que he querido compartir con ustedes acerca de las infecciones cutáneas de tejidos blandos y aparato locomotor. Por supuesto que existen otras bacterias y otros virus, quizás menos frecuentes, pero pienso que en esta descripción se da suficientes ejemplos como para que podamos elegir la muestra y la prueba adecuados. Gracias por su atención.